Muy bien, hermanos. El título de la reflexión de hoy es de la justicia de Noé, de la justicia de Abraham a la justicia de Cristo. Por supuesto, he nombrado a dos hombres que están en las primeras páginas de la historia bíblica. Y el centro de la justicia de Cristo es la particularidad que impregna el Nuevo Testamento. Me acuerdo la frase de Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero es notable, y por eso quiero leer en Génesis 6:9, vamos a citar algunas cosas del Antiguo Testamento muy breves para ir luego al Nuevo Testamento. Dice Génesis 6:9, es la primera vez que se nombra a alguien justo, y la razón por la cual es justo no la tenemos. Porque si miramos hacia atrás, no tenemos ninguna evidencia en el texto bíblico que lo diga porque o no es justo. Y dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y agrega otra cosa más, era perfecto. Ahora quiero aclarar que el adjetivo perfecto, cuando se refiere a Dios, es de ninguna manera hay ningún error, falla, ni anomalía en Dios. Pero cuando la palabra perfecto se refiere al hombre, aún al hombre que Dios ha regenerado, se entiende que se refiere a que perfecto es intachable, ¿verdad? O irreprensible, pero no sin pecado, con pecado, pero con pecado perdonado. Así que vemos, primer adjetivo, varón justo. Y agrega la Biblia, era perfecto en sus generaciones. Y en la tercera característica que relata el texto bíblico de Noé, dice que con Dios caminó Noé. Cuando uno escucha esa palabra, caminar o andar, rememora el tatarabuelo de Noé que se llamó Enoc. Y entonces, muchas veces las palabras que usa, permite que Dios revelar en el texto bíblico, nos van anticipando historias que van a continuar. Entonces, que Enoc caminó con Dios ya lo dice antes que se describiera Noé, porque Noé es un descendiente de él. Pero cuando uno escucha caminar, ya la idea mental es que se prevé lo mismo que le pasó a Enoc, que le pasó a Noé. Muy bien, pero eso se llama patrón de diseño. Así que vamos a leer la placa número 2, que me va a ayudar Martín. Lo que hace Abraham en Génesis 15 es imitar la grandeza de Noé. Bueno, ¿por qué esa afirmación? Porque Génesis 15:6, cuando Dios le da el anuncio de que él va a tener familia, prole, y que de ahí va a venir una nación de Abraham, y que también va a tener una tierra, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Por segunda vez en la Biblia encontramos otra persona a la quien, antes de Cristo, a quien se le menciona como justo. Ahora, Noé se repitió también su justicia en Génesis capítulo 7, verso 1, luego de estar preparada el arca para el salvataje de este mundo. Y allí, Génesis 7:1 dice allí, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Según este texto, cuando ya estaba lista el arca, Dios le dijo a Noé, tenés que subir a ese barco, estoy parafraseando, ¿no? Y también como regalo de tu justicia va a ser salvada tu familia. Quiere decir que, bueno, ¿salvada en qué aspecto? En el aspecto de que va a preservar su vida, porque estaba frente a un cataclismo, y entonces Dios le está diciendo, en otras palabras, Noé, debido a tu justicia, otras personas van a ser, es tu familia, van a ser salvadas de este cataclismo. Y ahora también tenemos a Abraham, el segundo personaje que se nombra en la Biblia que es justo, porque creyó a Dios. No hubo ningún tipo de acción más que creer, porque estaba todo por hacerse. Todavía, por eso ahí está la figura de Abraham en medio mirando al cielo, porque Dios había dicho, tu descendencia será incontable, como las estrellas del cielo. Cosa que aconteció. Ahora, tenemos entonces en ambos casos un justo y por implicancia, por vivir de la manera que vivió, justicia en este sentido, es una palabra relacional. ¿Eso qué quiere decir?
En el caso de Noé y en el caso de Abraham, su vínculo con sus semejantes era justo porque era un comportamiento normal como corresponde a un creyente. Era justo en aquel tiempo también alguien que sometía a sus siervos con justicia. Es una palabra relacional. Ahora, eso genera una semillita que va a germinar cientos de años después con Jesucristo. Porque así como Noé fue el gestor de la salvación de su familia en el barco, así como Abraham, que aquí está mirando el cielo, él llevó como, mejor dicho, su padre, cuando empezaron a peregrinar, se llevó a un sobrino llamado Lot, que se metió en problemas y llegó a estar viviendo en una de las ciudades más corruptas del mundo antiguo, que se llamaba Sodoma y Gomorra, ¿no? Y en ese momento, cuando Dios está dispuesto a destruir con una lluvia de fuego, no una lluvia de agua, llamó a Lot para salir de ese lugar. Y Lot no tenía muchas ganas, porque estaba acomodado a un sistema, es un sistema mundano, que es el que está imperando hoy también, ya ahora sofisticados, son el sistema de creencias, de filosofía, que capta la mente del hombre y que lo hace impermeable en ciertas ocasiones al llamado de Dios. Pero ¿por qué fue salvo Lot? Que es llamado el justo también. Fue salvo por la persona de Abraham. Entonces, ambos casos nos preparan para que podamos ir al Nuevo Testamento, porque vamos a ver la placa que sigue, explicando otra razón. Por favor. En ambos casos, Noé y Abraham, tienes un justo y hay junto a ellos otros que entran en el paquete de la salvación por estar asociados con un justo. Son salvos por la justicia del justo. Dios ve en Abraham que su respuesta no es hacer algo, sino creer la promesa divina. Bueno, esto que está viendo acá, que está en semillita, está en germen, es la misma idea que la Biblia y la cruz tienen para darle el mismo sentido a que por un justo muchos otros son afectados. Y es lo que cantábamos recién, en especial en la primera canción, cuando estábamos declarando la salvación que Dios ha traído a nuestras vidas. Ahora, vamos a pasar al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, para seguir hablando de justicia y de justo. El libro de Romanos es la carta magna de la fe cristiana. A través de este libro, decíamos hace un tiempo, se convirtieron muchas personas que fueron célebres. Uno de ellos es San Agustín de Hipona. Y en este pasaje del 16 y 17 del capítulo 1 fue el que tocó el corazón de Martín Lutero. Él estaba muy agobiado porque a la misma manera que Pablo en la antigüedad, el apóstol, siendo Saulo, siendo un gran religioso, cumpliendo las estrictas demandas de la ley, pensando generar por fuerza propia una moralidad que impactara a Dios, y Dios nos impacta con la moralidad humana, dice Isaías que nuestras más grandes obras de justicia para él son trapos de inmundicia. Terrible, ¿verdad? Es un contraste. Y pensar que muchos creen que por su justicia humana conmoverán a Dios. Bueno, ahí estaba Lutero estudiando esto y lo tenía cansado a su confesor. Él era profesor en una universidad y estaba dictando clases sobre el libro de Romanos. Y llega este versículo 16, donde se habla, y 17, se habla de la justicia también. Pero miren, vamos a leerlo. Fíjense qué extraño, ¿no? Del 16 al 20 todos los versículos empiezan con porque. Es una conjunción explicativa y argumentativa, ¿no? Nos está explicando cosas. Y dice allí, porque la razón de que exista el libro romano es que porque Pablo quería ir a predicar a Roma, nunca había estado ahí, pensar que fue esencial ese lugar en los últimos momentos de su vida. Entonces, él explica su creencia. Es una carta donde él dice, yo voy a visitarlos, pero esto es lo que yo creo. Y gracias a Dios que lo escribió porque quedó muy explicado el Evangelio. Y empieza así, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esto parece contradictorio. ¿Por qué este hombre podía decir, Pablo, que no se avergonzaba del Evangelio? Si en el mismo momento que se convirtió en la ciudad de Damasco, en Siria, por causa del Evangelio tuvieron que descolgar una canasta para que no lo liquidaran. En la ciudad de Listra, cuando fue en sus viajes misioneros, lo apedrearon hasta dejarlo muerto. Se piensa que fue un milagro de resurrección que hizo Dios. Cuando estuvo en Tesalónica fue expulsado.
Cuando estuvo en Jerusalén, lo acusaron de blasfemo. Uno dice, ¿y todo por qué? Por el Evangelio. Es increíble, es increíble. Entonces, que diga esto, no me avergüenzo del Evangelio. Pasé las 1001, pero no me avergüenzo del Evangelio. Y ahora empieza a decirnos, otro por qué. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y dice el judío primeramente y también el griego. Y el siguiente porque dice, porque en el Evangelio, gracias a Dios que está esa frase, no dice porque la justicia de Dios, no, dice porque en el Evangelio, ahora sí, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Eso por fe y para fe quiere decir, se inicia con la fe la salvación y termina con la fe la salvación, ¿no? Que es el destino eterno en las moradas celestiales. Y luego agrega un texto del Antiguo Testamento que escribió el profeta Habacuc y que lo repite Pablo, no solamente aquí, sino en otra parte. Y dice, más el justo, más espero, pero el justo por la fe vivirá. Bueno, acá de nuevo tenemos la palabra justicia. Ya dijimos, en el Antiguo Testamento apareció con Noé, implicó salvación de su familia. Apareció con Abraham cuando le creyó a Dios, antes siquiera de hacer nada, e impactó la vida de un familiar. Y ahora que estamos con la justicia de Dios, si no dijera la frase porque en el Evangelio, si no dijera porque la justicia de Dios, nadie frente a Dios en el estado de pecado puede resistir su vida, porque nos enfrentaríamos a Dios, como dice el libro de Hebreos, como fuego consumidor. Porque la palabra evangelio es quiere decir buena noticia, pero si la desglosamos, como lo hace Pablo en 1 Corintios 15, nos habla que el evangelio habla de la vida de Jesús, su nacimiento, la vida de Jesús, su enseñanza, su vida del Calvario, su resurrección y su ascensión. Ese es completamente el evangelio, la más grande noticia que el hombre conoce. ¿Y por qué estaba? Ahora vuelvo a la historia de alguien que se enfrentó con este texto y se sentía turbado. ¿Por qué? Porque la idea de justicia tiene dos acepciones, y las dos, por supuesto, no en este texto, pero en otros, cuando se refiere a la justicia de Dios, es parte de su naturaleza. Pero esa naturaleza de Dios, que es justa, enfrentada con nuestro pecado, estamos en terribles problemas y peligros. Porque mi pecado frente a la justicia de Dios no tengo alternativa. Pero el Evangelio es lo que permite proveer la justicia que Dios demanda. ¿Y quién la provee? Dios mismo. Cuando el Señor va al Calvario, trae para nosotros, luego de haber vencido a todas las fuerzas del mal, una justicia que nos es imputada, atribuida, impartida. ¿A quién? A todo aquel que cree. Ahora podemos preguntarnos, al leer este texto de Romanos 1, cuando dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces vamos a preguntarnos, ¿en qué sentido el Evangelio es poder de Dios? Vamos a, antes de pasar a la placa siguiente, ahí está la palabra poder. Nosotros cuando en nuestro castellano queremos decir que alguien tiene un poder supremo, decimos gran poder, usando un adjetivo. Pero en el griego tiene la ventaja de usar distintas palabras para poder. Por ejemplo, lo que sabemos todos cuando vamos a la escuela secundaria. Democracia viene de democratos. Kratos es poder del pueblo. Bueno, les quiero decir que en Romanos 1 no habla del poder del pueblo. También hay otra palabra que es exousia, que también significa fuerza de Dios, pero no se refiere a esa. Y hay una tercera, que también, de ahí viene la palabra energía en el castellano, energía. Pero acá en el versículo 16 y 17, el 16, el poder, es una cuarta acepción, que es dunamis o dinamis. De ahí vino la palabra dinamita, de poder, del griego. Quiere decir que el Evangelio es la dinamita de Dios que representa su poder esencial para poder dinamitar todo aquello que representa el pecado. Y luego del Calvario, a través de Jesús, este Evangelio permite que todo aquel que cree en el sacrificio de Jesús pueda vivir amparado de ese poder.
Vamos a ver entonces 3 componentes que hacen poderoso el Evangelio. No me acuerdo la placa 6. 3 componentes del Evangelio que lo hacen poderoso. 1, el Evangelio es poderoso porque es una revelación. 2, el Evangelio es poderoso porque revela la justicia de Dios. Y 3, el Evangelio es poderoso y sus favores se obtienen por medio de la fe. Bueno, ¿por qué el Evangelio de Dios es poderoso? No es poderoso porque revela o manifiesta un estilo de vida superior, que es el resultado de la fe. El Evangelio es poderoso porque es revelación de Dios. La palabra revelación es apocalipto, ¿no? ¿Y qué se acuerdan ustedes? Apocalipto viene ahí, Apocalipsis. ¿Y qué quiere decir Apocalipsis? Revelación. Entonces el Evangelio de Dios solamente lo podemos acceder a él por revelación de Dios. Ahora, la placa que sigue, vamos a ver que Dios manifiesta este Evangelio de 2 maneras. Lo manifiesta escribiéndola en el texto sagrado que todos tenemos. Yo tengo grande porque es por la vista, ¿no? Con letras grandes. Ahora, si Dios hubiera manifestado el Evangelio, todo lo que Jesucristo ha hecho, y que no lo voy a repetir, ya lo sabemos bien, pero solamente hubiera sido una revelación objetiva o escrita, nadie hubiera sido salvo solamente por la revelación escrita. Porque se necesita otra revelación, que es la revelación al corazón del hombre. El hombre está en oscuridad y cuando nacemos no tenemos capacidad de creencia, no tenemos capacidad de tener fe humanamente. Y ese déficit que tenemos lo provee Dios, solamente Dios. Por ejemplo, dice 1 Corintios 2:9, hablando dice, ahora antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y fíjense el versículo 10 que dice, pero Dios nos la reveló. O sea, cada creyente que ha encontrado a Jesucristo, dice a nosotros, y dice cómo la reveló, por el Espíritu. El Espíritu ha permitido que la palabra esté escrita, pero no es suficiente, aunque es la verdad absoluta, necesitamos la revelación interior por medio del Espíritu para que uno pueda llegar a ser salvo. Y más agrega la Biblia, el hombre natural, la frase hombre natural quiere decir el hombre no regenerado, como nacemos todos. La Biblia lo llama hombre natural, o no creyente llamaríamos, o inconverso también. Y dice la Biblia que el hombre natural no percibe. Tal vez esa frase para el lenguaje castellano no es la más acertada, porque en realidad lo que quiere decir 1 Corintios 2:14, el hombre natural rehúsa aceptar las cosas que son del Espíritu. Porque yo creo que no percibe, no es responsable. Si un hombre natural no puede percibir, no es responsable de lo que el Evangelio implica. Pero en realidad lo que quiere decir es que rehúsa aceptar. Hace un tiempo había escuchado un pastor que hablaba acerca de cuando las personas rechazan el Evangelio, siguen viviendo sus vidas, mueren, y después del tiempo establecido por Dios llega el juicio final. Entonces la primera cosa que presentan ante Dios, Señor, yo no creí porque a mí nadie me predicó el Evangelio. Pero la Biblia tiene respuesta para eso. Entonces él imaginaba esa historia y esa escena del juicio final, el apóstol Pablo hablando y convocando frente a Dios en su tribunal a las personas paganas que esgrimían la excusa, Señor, a mí nadie me predicó, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad. Entonces dice que el apóstol Pablo, es una ilustración figurada, pero utilizando el texto bíblico, dice, señoría, refiriéndose a Dios, quiero convocar al primer testigo. ¿Y ese primer testigo quién es? Es la creación. Entonces Pablo, que escribió también en el libro Romanos, esto, en esa historia figurada, dice en Romanos 1:19 y 20, hablando de los paganos, que dicen, no, yo no escuché el Evangelio, que dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, el hecho de que yo crea un Dios, valga la redundancia, crea un Dios creador,
no implica que a través del Dios creador yo sea salvo, porque se necesita la manifestación de Jesucristo como el Hijo de Dios entregando su vida para poder yo ser salvo. Entonces, dice el texto de Romanos 1:20, que esas personas, por ver la creación, no tienen excusa. O sea, un pagano no puede decir, la maravilla de este mundo que Dios ha creado y que tanto lo hemos arruinado los hombres, es imposible no pensar de que hay detrás de la creación un creador. Bueno, dice esta historia figurada que Pablo se llama el segundo testigo. ¿Y cuál es su nombre? Y le dice el que está llamado al estrado, mi nombre es Conciencia. Y entonces citaba allí Pablo en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, donde dice, hablando de los paganos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Quiere decir que el hombre, aunque no conozca que esta justicia de Dios que ha sido entregada por Cristo para que seamos salvos, hay elementos que, aunque nadie se le haya predicado el Evangelio, que tienen una función especial de ser de testigos de Dios. Todo lo creado es un testigo exterior, pero la conciencia es un testigo interior. Así que volviendo al hecho de que la Biblia es la palabra escrita, es el Evangelio puesto allí, pero se necesita la mediación del Espíritu para que podamos creer. Vamos a ver ejemplos bíblicos. Vamos a la placa que sigue. Revelación objetiva. Dios anuncia al hombre su condición de pecado y la salida y lo pone por escrito. Revelación subjetiva. Obrada por Dios a través de la predicación del Evangelio en el corazón del pecador. Muy bien, ¿y la que sigue, por favor? 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios tiene que iluminar nuestro entendimiento y abrir nuestros corazones para que la predicación del Evangelio pueda dar fruto. Muy bien, ese es esencial y allí vamos a ver los 3 ejemplos muy someramente de que no es solamente necesaria la revelación escrita de Dios, sino que es necesaria la revelación personal al corazón humano. Y Dios da a las personas esta posibilidad. Por supuesto, luego queda la respuesta humana. Porque a una persona ha llegado al umbral de la revelación de Dios, indicando el verdadero camino de salvación, pero muchas personas, y yo he sido testigo en muchos casos, rechazan el ofrecimiento de Dios. Y ya no queda más sacrificio por el pecado. Y ahí ven 3 ejemplos. El apóstol Pedro, un día Jesús preguntó qué pensaban la gente de él, hubo respuestas de varias, y luego preguntó directamente, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta que fue del cielo, Jesús dice después que Simón era bienaventurado, dichoso, porque no te lo reveló carne ni sangre. Para poder creer el Evangelio necesitamos esta revelación. Es lo que está allí en 2 Corintios 4:8. Necesitamos la iluminación interior del Espíritu. Pero también ocurrió con Lidia, aquella vendedora famosa de púrpura. La púrpura era una tela para la gente, a los reyes o de alta alcurnia. Y dice la Biblia que Pablo, como vio la sinagoga cerrada, se fue directamente, no había sinagoga, fue directamente al río. Y encontró mujeres fieles allí. Y él les compartió el mensaje salvador. Y dice Hechos 16:14, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ella se convirtió. Hubo necesidad de que Dios desde el cielo, utilizando la palabra de un hombre, que era el evangelio que escrito y el cual predicaba Pablo, llegara al corazón de esta mujer, Lidia, y allí el Espíritu trabajara sobre ella para que se convirtiera en cristiana. Así que, hermanos, el Evangelio es revelado en forma sobrenatural al corazón lleno de tinieblas que todos tenemos. Y Pablo mismo se muestra como ejemplo, porque cuando escribe la carta a los Gálatas, en muchas de ellas incluye su testimonio de cómo él estaba en las tinieblas y llegó a la luz, pero en Gálatas 1, dice, verso 15, pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y dice más ahora, revelar a su Hijo en mí. Así que, hermanos, se conjugan la revelación escrita de Dios, necesaria, porque ¿cómo hubiéramos inferido el trabajo de Dios a nuestro favor? Desde antaño Dios intentó salvar al hombre, de las primeras páginas del Génesis hasta la conclusión de la historia bíblica, y continúa su gracia extendiéndose en nuestros tiempos. La revelación escrita, pero también la revelación al corazón, al ser interior. Así que el Evangelio es sobrenatural, contiene el poder de Dios porque demuestra que es algo que viene revelado del cielo, en forma escrita y en forma personal a cada ser humano. Segunda razón por la cual en Romanos 1 vemos que el Evangelio es poder de Dios, es porque el Evangelio es poderoso porque revela la justicia de Dios. Volviendo al caso inicial, cuando yo les conté que Lutero luchaba contra la interpretación de este texto, porque él entendía que justicia de Dios era la justicia que Dios demandaba y el hombre no tenía más manera de conseguirla que con su esfuerzo propio. Pero cuando Dios trajo esa luz, la que leímos de 2 Corintios 4, pudo entender que hay dos maneras de interpretar justicia. La que él creía, antes de entender correctamente este texto, que es un atributo inherente de Dios, es parte de su personalidad. Dios es toda justicia. Pero hay una segunda posibilidad de interpretar esta palabra justicia. Es la justicia que viene de Dios y que agrada a Dios, pero es la justicia impartida por Jesucristo. O sea, por eso está la frase, porque en el Evangelio, que está en el versículo 16, es que es poder de Dios, ¿no? El 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el Evangelio es la buena noticia que Dios trae diciendo al hombre, por tus propios medios, aún la justicia más excelsa que vos podés obtener, dice Isaías 64, dice que son como trapos de suciedad, trapos de inmundicia. Esa es la justicia la más elevada que el hombre puede ofrecerle a Dios. Trapo de inmundicia se traduciría en el mundo antiguo, trapos que usaban las mujeres en su menstruosidad, ¿no? Una menstruación, o sino también de los leprosos. O sea, el texto que fue a usar Dios allí en Isaías es el más opuesto que daría una impresión de algo asqueroso. Así mira Dios mi justicia, que quiero exponer delante de Él para pretender conmover su corazón y que Él me declare a mí justo. Por eso, la peor forma de maldad, escuche bien, la peor forma de maldad es la bondad humana cuando el hombre intenta ponerla como sustituto del nuevo nacimiento, como sustituto de la justicia divina. Así que para entender bien este texto, lo que nos está diciendo, que Dios, la justicia de Dios fue quebrantada por mi pecado y por tu pecado. Y entonces para que eso pueda solucionarse, Dios provee a través de Cristo una justicia perfecta, que nos es imputada, nos es atribuida en Cristo, en Cristo. Así que esa es la razón. Y cuando dice el texto final del verso 17, más el justo por la fe vivirá, que es un texto del libro de Habacuc, cuyo texto completo es, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Está dando una antítesis, ahora la dice la antítesis, más, pero el justo por la fe vivirá. La justificación por fe significa que un pecador que confía en Cristo no solo es perdonado debido a que Cristo murió por él, sino que también está completo en Cristo. Esa es la frase que quiere decir el justo por la fe vivirá. Y más aclara Pablo en capítulo 4 Romanos, hablando de Jesús, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque justificación deriva de la palabra justicia. La justificación por fe no es una declaración arbitraria que Dios puede hacer, porque Dios no desconoce ni pasa por alto su santidad y su justicia. Entonces, el hombre en estado de pecado, la calamidad que somos, sabemos que, y Pablo lo demuestra, que con su vida anterior a conocer a Cristo, él dice que todos sus esfuerzos fueron estériles para agradar a Dios, hasta que él reconoció
que necesitaba la justicia de Dios, hacerla propia. Cuando uno cree, hace propia esa justicia que nos es imputada, que nos es ofrecida en Cristo Jesús. El Evangelio revela al pecador cómo puede apropiarse de esa justicia de Cristo. Por eso dice 2 Corintios, vamos a la placa 13, por favor. Dice Pablo, me despojé de mi propia justicia para aceptar aquella que viene de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es esta la única justicia que salva. Para esto vino Cristo, para cumplir a la perfección las demandas de la ley. Justicia de Dios, la nueva justicia llamada la justicia de Dios, es decir, una justicia que viene de Dios, una justicia que Dios provee y la única que Él acepta como la verdadera justicia. Esta es, por supuesto, la justicia que Jesús ofrece a todos los que la acepten por fe, que la reclamen como de ellos, no porque la merezcan, sino porque la necesitan. Eso somos nosotros. No merecemos la justicia de Dios, pero Dios la otorga porque es necesaria para recuperarnos. Todo empezó diciendo en esta reflexión que Noé es declarado justo en las primeras páginas de la Biblia. Y esa justicia que era humana, que no es nada que ver con la que provee Cristo, nada que ver, porque la única que proveyó salvación a todos los que existieron desde el inicio de la historia y que fueron salvos, hasta que estén en la conclusión de la historia, todos han de ser salvos por la justicia de Cristo. Pero el caso que hablaba allí de esa justicia relacional, el carácter de una buena persona frente a sus semejantes, es la que permitió en el caso de Noé ser salvada su familia. En el caso de Abraham, ser salvado a algunos de sus familiares como fue Lot. Pero miren lo que dice 2 Corintios 5:21 en la placa que sigue. El Evangelio revela al pecador cómo puede apropiarse de esa justicia de Cristo. Sin ella nadie puede entrar al cielo. Nadie. Antes de seguir, entienda bien. Sin la justicia de Cristo, nadie entra al cielo. Sin la justicia de Cristo, nadie entra al cielo. Si vos crees que por tus méritos vas a conmover a Dios para que abra de par en par la puerta del cielo, te estás equivocando. Allí puede estar salvo el peor de los pecadores, porque tiene la contraseña del cielo. Es decir, Cristo me ha perdonado, no confío en mi propia justicia y me adhiero a la justicia de Dios. La justicia de Dios me fue imputada al momento de creer en este plan de Dios. Eso es la fe. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, si en Génesis vimos cómo una justicia impactaba a los muchos para que por la justicia de uno los muchos fueran salvos, acá encontramos ya el principio de aquello que fue sembrado en Génesis en su mayor plenitud. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que Jesucristo, el que conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, por todos los seres humanos, para que pudiéramos ser, dice el fin del 21, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En definitiva, hermanos, la única justicia que Dios acepta como buena y válida es la suya, la de Jesús en el Calvario. No hay otra justicia. Y sin embargo, esta filosofía de creer que la justicia propia, humana, devenida de mis buenos comportamientos, es la que impera fuera, y muchas veces también en algunas partes de las iglesias cristianas, creyendo que esa justicia me va a llevar al cielo. Y así la gente engañada se va en un rebaño gigantesco al infierno. Porque la única justicia que demanda Dios es la que Él mismo puede proveer. ¿Y cómo llega a mi vida? Solo por fe en Él. Por eso el tercer punto es: el Evangelio es poderoso, pero sus favores se obtienen por medio de la fe. Y acá encontramos otro problema, porque el hombre naturalmente nace sin capacidad de creer. ¿Y cómo arreglamos esto? Si ya dijimos que estaba el Evangelio como verdad objetiva escrita, y que Dios trabaja en el corazón de todos nosotros como una verdad subjetiva para conmovernos y convencernos de nuestro pecado, y para poder obtener la justicia de Dios necesitamos fe, y Carlos está diciendo que la fe no es una capacidad natural del ser humano. Muy bien. Ningún ser humano nació con capacidad de creer, pero fíjense
Hechos 18:27, está hablando allí de un predicador llamado Apolo, que era muy fervoroso. Él compartía el Evangelio y veía el fruto del Evangelio en el corazón de las personas. Dice, él al pasar por Acaya era una parte de Grecia, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá, fue de gran provecho, y aquí miren lo que dice, a los que por la gracia habían creído. Epa, estamos hablando de ejercer fe, de creer, y acá está dando una condición. Necesitamos previamente la gracia, porque al natural no podemos salvarnos. Y más lo que estuvo explicando Iris hace unos domingos, Efesios 2, 8 y 9, dice la Biblia que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es lo que estamos hablando ahora, la fe, y esto no de vosotros. Esa palabra, y esto no es de vosotros, no se refiere a la fe, porque si no diría, esta no es de vosotros. ¿Qué quiere decir entonces esto es de vosotros? Esto es la manera en que Pablo engloba o enseña el proceso total de salvación. Quiere decir que el plan de salvación, le está diciendo Pablo en Efesios 2, del 8 al 10, no pertenece a la virtud humana. Es algo que Dios da. Así que entonces no debemos ver la fe como algo natural al ser humano. Tiene que sernos concedido. Miren lo que dice Filipenses 1:29. Usa el verbo concedido. Dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, para derivar la justicia a nuestro favor, sino que también padezcáis por Él. Así que en primer lugar debemos decir que cuidado con creer que la fe es una dotación natural con la cual nacemos. No nacemos con la dotación natural de fe o para creer. Y segunda cosa, debemos cuidarnos de ver a la fe como un mero asentimiento intelectual. Asentimiento quiere decir afirmar, aprobar o aceptar. La fe tiene 3 ingredientes. Y vamos a descubrir por qué en la Biblia, el libro de Santiago, dice que el diablo tiene fe. También cree, pero no le salva. Hay un ingrediente que esa creencia del mundo de las tinieblas no le sirve. La fe tiene 3 elementos. Conocimiento, asentimiento, que es lo que dije yo, afirmación o aprobación, y lo que le falta a la fe diabólica es confianza en el Salvador. Así que para el diablo tiene los primeros ingredientes de fe. Conoce y afirma. ¿Cuántas veces podemos leer, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que los demonios afirmaban que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios? Y no se equivocaban, decían la verdad. Pero esa afirmación al Señor no le interesaba, porque enseguida expulsaba el demonio de esa persona. No le interesaba que fuera confesado por el mundo de las tinieblas. Al Señor solo le interesa la confesión de su criatura caída en pecado para recibir salvación. Así que tenemos la necesidad de fe y que aún así Dios la provee. Tener fe en Cristo es algo más que conocer y afirmar que Cristo es el Señor. Como por eso dice Santiago lo que dice, que el diablo cree y no le sirve, ¿no es cierto? Pero debemos concluir también que donde no hay confianza, no hay fe. La confianza es inherente, participante del concepto de la fe. Por eso en el libro de Juan, vamos terminando, 3:36, dice, el que cree, el que pone fe, y por supuesto una fe salvadora que viene de Dios en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, creer y obedecer son sinónimos. Mucha gente dice, yo creo, y podríamos tener la pregunta, pero vos, aparte de creer, obedecés. No, eso no. Entonces podemos asentir que no cree, porque creer y obedecer son sinónimos. Por eso necesitamos más que nunca proclamar este mensaje salvador. El mundo no cristiano necesita ser provisto de la justicia de Jesús, que dice la Biblia que Dios quiere imputar, atribuir a todo aquel que cree. Entonces, la fe en Cristo no es un credo que vos te aprendés, sino que es una acción que vos emprendés.
Así que si partimos de la justicia de Noé, luego sumamos la justicia que es declarada justo también a Abraham, pudieron ser salvos, pero materialmente, y quería decir así esa salvación del arca, proteger su vida física. Y en el caso de Lot, es salvarlo de las lluvias de fuego. Pero no es lo que estamos hablando ahora en Romanos 1, 16 y 17, que es la justicia que Dios quiere impartir universalmente a las criaturas que hemos caído en el pecado. Por eso leo nuevo. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Por eso, lo más sencillo que la Biblia tiene, para que todo el mundo entienda, es la salvación que Dios ofrece por gracia. Es lo más sencillo y lo que más urgente debemos los cristianos transmitir, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se inicia por la fe y finaliza con la fe. Y sabemos que el justo, por causa de la fe, es una persona completa. Que Dios nos bendiga y nos ayude a... Y yo creo que cuando estaba preparando esto, pensaba en la reacción de los cristianos frente a esto. Y muchas veces, porque conocemos esta verdad de tanto tiempo, la queremos como una verdad ahí, dando vuelta, y sí, es verdad todo eso, pero esto debe hacernos reflexionar profundamente. Porque si nosotros no estuviéramos revestidos de la justicia divina que Dios proveyó en Cristo, estaríamos en un camino de condenación. Entonces debe generar en nosotros una sensación de gratitud permanente. Esto es lo que me moviliza a mí para venir el domingo a la iglesia. No por ser el pastor, sino porque es mi intenso deseo de adorar a mi Salvador. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie y oramos dando gracias por la justicia divina impartida a tan vil pecador. Señor, te damos gracias en esta hora porque hemos visto en este texto tan sencillo de Romanos que no debemos avergonzarnos del Evangelio porque en él está el poder de salvación tuyo. Y Señor, tú has manifestado de todas las maneras que la justicia que nosotros queremos cosechar por virtud humana, por buen comportamiento, es estéril, inútil, vacía, incapaz de salvarnos. Pero Señor, tú has dado la salvación como un premio al culpable. Debemos declararnos culpables de nuestra ineficacia, que nos hemos quedado cortos con nuestra manera de proceder. Pero hemos levantado la fe, que aún no es algo inherente a nosotros, sino es un regalo que tú también nos das para poder alcanzar las gracias del cielo y la justicia divina, que es lo que necesitamos para seguir en este mundo, para predicar aquí mientras estemos y para estar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús los decimos. Amén. Dios le bendiga, hermano.